Muy bien, hermanos. Vamos a tocar un tema hoy que tiene relación un poco con lo que tocamos hace 8 días. Hace 8 días estuvimos examinando ese tema de la declaración de fe. Y para los que no tienen la declaración de fe todavía, ya llegaron unos nuevos libros, los que me dijeron, y ya están listos los libros. Muy bien. Y le he puesto a este mensaje por título, ¿por qué la doctrina es importante? Ahora, los historiadores dicen que a finales del siglo XVIII, tanto en Europa como en Estados Unidos, las iglesias habían caído en un materialismo, en un intelectualismo y en la ortodoxia muerta. La ortodoxia muerta es la doctrina muerta. El materialismo es cuando la gente está dedicada solamente a conseguir plata. Y el intelectualismo es cuando la gente solo piensa en su razón, en las cosas y en la preparación intelectual únicamente. Entonces, dicen que las iglesias en Europa y en Estados Unidos estaban atravesando como un momento muy crítico. Y en la primera mitad del siglo XIX, inmediatamente después del siglo XVIII, el siglo XIX, se originó en Estados Unidos un movimiento conocido como el movimiento de santidad. Y eso causó impacto. Aquí en Colombia nosotros ni idea de la Biblia, porque estábamos apenas saliendo de la colonia y estábamos luchando con la independencia y la Iglesia Católica pues estaba dominando aquí. Nosotros no sabíamos nada de Biblia. Pero ya había ocurrido la Reforma en Europa con Martín Lutero. Ya habían habido muchos cambios. Y, como digo, se estaba dando en los Estados Unidos un movimiento de renovación conocido como el movimiento de santidad. Y se enseñaba que la doctrina no servía de mucho, que la doctrina no importa, que mejor era buscar al Espíritu Santo y mejor buscar la santidad y perfeccionar el amor. Y que eso era lo práctico. Perfeccionemos el amor, busquemos la santidad, porque todo ese conocimiento de la doctrina, pues al fin y al cabo no ha servido de mucho. Y las iglesias enterraron la doctrina. Y después de ahí nació el movimiento pentecostal y después el movimiento carismático. Y algunos dicen que menos mal que, aunque eso duró casi un siglo, ya en este momento está pasando un poco la fiebre y hay una mayor preocupación por la doctrina. Ahora, ¿qué significa la palabra doctrina? ¿Qué significa la palabra doctrina? Mire, hermano, sencillamente la palabra doctrina significa enseñanza. Enseñanza de la palabra de Dios. Eso es doctrina, enseñanza. Sin embargo, tenemos que cuidarnos de dos extremos. Una persona puede ser muy santa, muy piadosa, muy devota, muy dedicada a Dios, pero sin doctrina. Si no tiene doctrina, se convierte en un místico o en una mística. Una persona que anda por allá, casi en el cielo, pero
es únicamente emocionalismo y misticismo. Porque aunque es muy santa y todo eso, no tiene conocimiento, no tiene doctrina. Por el otro lado, una persona puede saber bastante doctrina, pero si no practica la santidad, entonces se convierte en un académico sin vida, una persona llena de conocimiento, pero que no practica ninguna santidad. Entonces, la doctrina y la devoción deben ir juntas. Yo tengo que tener buena doctrina, pero tengo que también ser una persona devota, santa, consagrada al Señor. Por eso decimos, doctrina y devoción van juntas. Creencia y práctica deben marchar juntas. ¿De qué le sirve a uno conocer la doctrina si no la practica? ¿Y de qué le sirve a uno ser un santurrón si no tiene ninguna doctrina? Por eso alguien dijo que la piedad sin doctrina es como un árbol sin raíces, ¿no? La piedad o la santidad sin doctrina, sin conocimiento, es como un árbol sin raíces. Se cae a cualquier momento. Y por el contrario, la doctrina sin piedad y sin santidad es como un árbol sin frutos, que no da ningún fruto. Entonces la doctrina es a la experiencia cristiana lo que los huesos son al cuerpo. Un cuerpo sin huesos viene a ser una masa de carne informe. Pero por el otro lado, debemos tener en cuenta que los huesos sin carne son un esqueleto muerto. Y es lo mismo que quiero decir. Muchas personas en las iglesias no se han dado cuenta de lo importante que es la doctrina o la enseñanza de la palabra de Dios. La doctrina es más importante de lo que muchos piensan. La doctrina no únicamente nos ayuda a expresar nuestras creencias y nuestras experiencias, sino que también nos orienta en la vida cristiana. La doctrina moldea y da forma a nuestra vida espiritual en general y también moldea la doctrina de la iglesia, los programas de la iglesia. Entonces, la doctrina para el cristiano y para la iglesia es lo que es los huesos para el cuerpo. Los huesos le dan unidad y estabilidad. Por tanto, una iglesia sin doctrina no tiene estabilidad, sino que se convierte en una iglesia puramente santurrona y emocional. Entonces, por eso decimos que es importante la doctrina. Y primer punto que quiero mencionar aquí, hermanos, es por qué es importante la doctrina. La primera cosa es que la doctrina ayuda a crecer en el conocimiento de Dios. Es la enseñanza de la palabra la que me lleva al conocimiento de Dios. Y note esto, que el Señor Jesucristo fue un maestro por excelencia. Vamos a mirar Mateo capítulo 1. Sus Biblias listas porque vamos a ver algunos versículos importantes. Pero en Mateo capítulo 1, versículo 21, perdón, es Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 21. Está hablando del Señor Jesús. Dice que él con sus discípulos entraron en Capernaum, una ciudad. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Todos los días de reposo el Señor Jesucristo entraba en la sinagoga donde estaban reunidos los judíos y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Ahora, nosotros sabemos que la sinagoga era pues una institución de enseñanza primero que todo, donde los judíos iban a aprender y el Señor iba allí a enseñar y a aprender también. ¿Y cómo era ese servicio en la sinagoga? Pues los historiadores nos dicen que el servicio en la sinagoga tenía solamente 3 cosas: oración, lectura de la palabra y exposición o predicación de la palabra. No había música, ni canto, ni nada más. En la sinagoga también los niños recibían la educación primaria. No había un pastor o un maestro oficial, sino que cuando los judíos se reunían en la sinagoga, se permitía que cualquier persona competente pudiera exponer la palabra, leer las escrituras del Antiguo Testamento. Y es por eso que Jesús pudo enseñar en las sinagogas, porque era normal. Y en otro evangelio dice que una vez el Señor llegó a la sinagoga y le entregaron las escrituras para que las leyera. Pero dice aquí que la gente encontró una gran diferencia entre la manera como el Señor enseñaba y los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Nosotros sabemos que eran los expertos en la ley, los expertos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, dice aquí que la gente estaba admirada de su doctrina. El Señor Jesús tenía algo, tenía autoridad en la manera como Él enseñaba. Superaba a los maestros. ¿Y por qué sería? Porque Él tenía autoridad, Él tenía un mensaje original. Además, Él era el Hijo de Dios y habló como Dios. Por eso la gente lo oía con agrado y se edificaba en sus enseñanzas. Y el Señor entonces tenía autoridad, claro, porque era que su mensaje era un mensaje divino. Miremos Juan capítulo 7, 14. Juan 7, 14. Juan 7, 14. Y vamos a leer desde el 10. Y hay un subtítulo allá que dice Jesús en la fiesta de los tabernáculos. ¿Alguien se acuerda qué era la fiesta de los tabernáculos? ¿Quién me dice? Una fiesta mundial en la cual se celebraban recordando cuando estaban en el desierto y hacían sus cartas. Exacto. Se llamaba tabernáculo porque la gente era una gran festividad y la gente salía a las calles y armaba como tienditas de campaña para recordar cuando estuvieron andando en el desierto después de la liberación de Egipto. Esa era una fiesta religiosa. Y entonces había mucha festividad, mucha alegría y mucha devoción. En medio de tanta gente incrédula, porque había mucha gente incrédula también, Jesús dijo algo en Juan 7, 14. ¿Qué dijo el Señor? Dice así, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Entonces Jesús sube al templo, a Jerusalén, y empieza a enseñar. Y se maravillaron los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces mire usted lo que le dijo el Señor a toda la gente. Les dijo, lo que yo estoy enseñando no me lo inventé, es lo que mi Padre Celestial me mandó. Por lo tanto, mi doctrina que enseño no es mía, es lo que Dios ha dicho.
Y ahí hay una gran diferencia. Porque es que hoy en día, hermano, tenemos algún montón de predicadores y pastores, sobre todo los carismáticos y los predicadores de la televisión, que a veces se las dan y creen que es que el mensaje que ellos están entregando es el mensaje de ellos, como si fuera una nueva revelación, como si estuvieran hablando por primera vez algo que Dios ha dicho. Pero no es así. El propio Señor Jesucristo dijo, lo que yo enseño no es mío. Yo estoy cumpliendo aquí la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estoy enseñando la doctrina que Él me mandó y que es la que tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, el Señor Jesucristo, pues Él conocía la mente de Dios, conoce los corazones de los hombres, conocía lo que Dios había revelado perfectamente, conocía las Escrituras perfectamente y conocía la verdadera interpretación de las Escrituras. Y por eso, en esas reuniones donde había tantos maestros enseñando, porque en la fiesta de los tabernáculos en el templo probablemente había muchos maestros en grupos que enseñaban las Escrituras, pues el Señor también lo hacía. Y la gente se admiraba y decía, ¿y quién es este? Él es el hijo de un carpintero. ¿De dónde sacó semejante sabiduría? Y por eso nosotros decimos entonces que la doctrina, así como lo hizo Jesús enseñando la doctrina, es importante porque es divina. Esa doctrina que nosotros debemos de aprender también nos lleva a la madurez. A la madurez. La doctrina nos lleva a la santidad. Vamos a mirar Romanos 6:16. Romanos 6:16. Romanos 6:16. El apóstol Pablo escribe esta carta a una iglesia que estaba en Roma. No existía iglesia católica, no había nada. Allá era una iglesia de creyentes, tal vez como esta iglesia. Aquí no dice cuántos eran, eso no es importante, pero había una iglesia de creyentes. Pablo le escribe esta carta y en esa carta, en esta parte del versículo 16, les dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Si usted se somete al pecado y obedece el pecado, pues le va a ir muy mal. Pero si hace lo contrario, pues la cosa es diferente. 17. Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, le dice a la iglesia, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿No? Pablo da gracias a Dios porque los cristianos en Roma habían recibido a Cristo como su Salvador. Y ahora ya no eran esclavos del pecado. Ahora ellos obedecían la doctrina o la enseñanza del Evangelio. Y Pablo dice aquí, ustedes han obedecido esa forma de doctrina. ¿Cuál es esa forma de doctrina? Pues el Evangelio, las Escrituras, los escritos de Jesús y de los apóstoles, que es una doctrina sólida y que está de acuerdo con la santidad que Dios nos pide. Es una forma de doctrina sin la cual los pastores estarían perdidos, porque los pastores tenemos que predicar esa forma de doctrina, que es el Evangelio, y la gente debe escuchar y recibir esa doctrina también. Y Pablo dice aquí que los hermanos de Roma, de esa iglesia en Roma, habían obedecido de corazón la doctrina. Cada uno creyó y obedeció la enseñanza de Cristo voluntariamente. Y entonces eso nos muestra lo importante que fue la doctrina al comienzo de la iglesia.
en el siglo I. Y la iglesia entonces, cuando uno lee la historia de la iglesia, uno se da cuenta que en primer lugar la iglesia bautizaba solamente a los adultos. Y las iglesias al comienzo le enseñaban a las personas una confesión de fe, una doctrina. Y es bastante claro que a ninguna persona se le permitía entrar a la iglesia por pura emoción, sino que primero cada persona tenía que ser enseñada en la doctrina, tenía que ser instruida para saber lo que iba a hacer y lo que estaba haciendo. Se le mostraba quién era Cristo y qué era la salvación y se le explicaba en mucho detalle, y únicamente después de esa enseñanza podía ser bautizado y entrar en la iglesia. Antes no. Y eso es algo que nosotros tenemos que seguir haciendo hoy, porque a veces las iglesias bautizan a la carrera a las personas, a los jóvenes, y ellos después ni saben qué fue lo que hicieron, porque no les han enseñado la doctrina. Y un tercer aspecto, hermanos, es que la doctrina protege contra el error, porque la doctrina nos edifica en la fe de Jesucristo. Miremos Efesios 4:14. Efesios 4, versículo 14. Pero antes de eso, mire usted el versículo 11, lo que dice. Dice que Jesucristo murió en la cruz, está diciendo todo el capítulo, murió en la cruz, resucitó entre los muertos, subió al cielo, vino el Espíritu Santo a la tierra y dio dones a los hombres. Y dice el versículo 11, y Él, con referencia a Cristo, Él, Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles. Ya no existen apóstoles, querido hermano. Fueron 12 y ya se acabaron. Nos dejaron sus escritos, nos dejaron la doctrina. Jesucristo constituyó a otros profetas. Al comienzo de la iglesia habían algunos que todavía profetizaban, pero eso se acabó. Y hoy en día el profeta es el que habla en nombre de Dios, cualquier predicador que es fiel a la palabra. A otros evangelistas, aquellos que se dedican al tema de la evangelización. A otros pastores y maestros. Dios ha puesto a todos estos ministerios. ¿Para qué? Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios ha puesto pastores y maestros hoy, es para edificar la iglesia, para edificarlo a usted. ¿Cómo? Con la doctrina, con la enseñanza. ¿Y para qué? En el versículo 14 está, dice, el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice allí. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la doctrina en la iglesia? Se busca que cada uno de nosotros no seamos como niños, es decir, ingenuos, sin conocimiento, para que nosotros no seamos creyentes fluctuantes, como esas pequeñas embarcaciones que son llevadas de aquí para allá, de allá para acá, por las fuertes olas o por los ventarrones que las llevan de un lugar a otro, sin destino. Porque los falsos pastores y los falsos maestros, con sus falsas doctrinas, usan el engaño, el truco, la estratagema. Son personas astutas e inescrupulosas que buscan su propio beneficio, pero no enseñan verdaderamente la doctrina. Aquí Pablo dice que la doctrina es para edificarnos en la fe.
para que no seamos niños fluctuantes. Y también protege contra el error la doctrina porque nos conforma a la palabra de Dios. Primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo 6:3. ¿Qué dice Primera de Timoteo 6:3? Dice, el apóstol dice, si alguno enseña otra cosa en la iglesia, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad o a la santidad o a la devoción, lo mismo, está envanecido, nada sabe y estás enfermo, tiene delirios. Entonces aquí está diciendo que nosotros tenemos que conformarnos a la palabra, y conformarnos a la palabra es conformarnos a la doctrina, y eso significa colocarnos bajo la enseñanza de la palabra. Uno tiene que ser manso y humilde y someterse a la enseñanza de la palabra. Asimismo, la epístola a los hebreos fue escrita para animar a muchos cristianos que estaban dudando y tentados a regresar a su antigua religión. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 9, ¿qué dice el apóstol? Miremos, Hebreos 13, 9. Toda la carta a los hebreos es una explicación de por qué Dios ha reformado todas las cosas y uno no puede seguir en el legalismo y en cosas antiguas. Es una carta muy aclaratoria de este tema, pero en el versículo 9 dice, no os dejéis llevar, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y ahí sigue hablando de una problemática que había en ese entonces con el tema de los alimentos, pero aquí nos está advirtiendo que no nos dejemos convencer por doctrinas extrañas. Doctrinas raras. Y un último punto, hermanos. Hemos dicho, la doctrina es importante porque la doctrina nos ayuda a crecer en el conocimiento de Dios. Es el Evangelio, lo que Jesucristo enseñó. La doctrina nos ayuda a crecer hacia la madurez. La doctrina nos ayuda contra el error, nos edifica en la fe y nos enseña a conformarnos y someternos a la enseñanza del Señor. Y un cuarto punto es que, y muy importante, hermano, y un último punto, es que la doctrina nos da identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es el conjunto de rasgos propios de una persona o de una comunidad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos unos rasgos, una forma de ser, una personalidad, y eso es lo que nos identifica. En el caso de la iglesia, la doctrina es lo que la identifica, lo que le da personalidad a la iglesia, ¿no? La doctrina le da personalidad a la iglesia. Entonces, la identidad doctrinal son las creencias que nos caracterizan frente a los demás. Así como las personas tienen identidad, una iglesia tiene que tener su identidad y tiene que conocer también su pasado, porque es que el pasado le ayuda a uno a defender su identidad. Nosotros los bautistas tenemos una enseñanza o una doctrina muy bíblica.
que nos ha caracterizado durante 400 años, que fue cuando apareció la primera iglesia bautista. Si a mí me preguntan, ¿usted qué es? Yo respondo, soy bautista. ¿Y por qué soy bautista? Porque tengo unas creencias bíblicas. Tengo una doctrina que me identifica como tal. Y no me da vergüenza decir que soy bautista, porque es que eso me diferencia de los testigos de Jehová, de los mormones, de los carismáticos. No, yo tengo una identidad doctrinal definida. Y por eso decimos entonces que la doctrina nos da identidad, algo muy importante. A ver, hermanos, a algunas iglesias no les gusta enseñar sino emocionar. A algunas iglesias. A muchas personas de diferentes iglesias no les gusta aprender, sino experimentar sensaciones y emociones. Y es por eso que muchas iglesias cada domingo tienen que tener shows, música, espectáculo, para divertir a los asistentes para que no se aburran. Y así sucede con los jóvenes. Hay iglesias entonces que les tienen shows y atracciones y buena música y emociones y todas estas cosas, y les alimentan sus frustraciones, porque a veces los jóvenes van a las iglesias porque quieren ser artistas, buscar novia o divertirse. Pero si se les pone a estudiar la doctrina, entonces ya no les gusta, porque vinieron a la iglesia fue buscando diversión, no buscando aprender. Y entonces esas iglesias tienen que tener un predicador histriónico, es decir, un prestidigitador, como un actor que divierta al público, les cuente historias y chistes. Pero ¿a dónde queda la doctrina? ¿A dónde queda la doctrina? Entonces, ahora hay pastores que se volvieron fue payasos. Y entonces le echan chiste y juá, todo el mundo, y crece la iglesia, y luego, y ahora vamos a alabar, y entonces entran a la danza, ¿y a dónde está la doctrina? Hermanos, tengamos en cuenta esto. Si una persona es muy piadosa, muy devota, lo cual es bueno, pero si es muy piadosa, muy devota, pero no sabe de doctrina, es como un árbol sin raíces. Se puede caer a cualquier momento. Es inestable y corre el peligro de convertirse en un místico, ¿no? Como algunas iglesias carismáticas que lo que quieren, ellos quieren ver una voz, ver un ángel, ojalá que se les aparezca Jesucristo. De hecho, algunos dicen que se les ha aparecido Jesucristo, pero no tienen ninguna doctrina. Son místicos. Y esto es lo que pasa con las mega iglesias carismáticas. Y usted ve allá en las iglesias 800,000, 2,000, 3,000 personas, con miles de intereses y con miles de cosas, y no hay doctrina. Por otro lado, una persona puede saber mucho de doctrina, pero si no practica la santidad, es como un árbol sin frutos, termina siendo estéril. Entonces uno tiene que tener buena doctrina y practicar esa doctrina, y esa doctrina tiene que llevarlo a una vida santa, devota, porque si no, uno se vuelve un estéril. Es por eso que el apóstol Pedro, al final de su carta, el apóstol Pedro, al final de su segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 17,
apenas termina su carta, él dice lo siguiente. Vamos a mirar Segunda de Pedro 3:17. Dice, así que vosotros, o sea, así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí el apóstol Pedro ha alertado acerca de cuidarnos de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los falsos predicadores. Y luego dice en el 18, antes bien, o sea, mejor, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces él da un mandamiento aquí. Nosotros tenemos que crecer en la gracia de Dios, de santidad, y en el conocimiento de Dios, es doctrina. Por eso nos interesa tanto la doctrina. No estamos interesados en la sola música. Y qué bueno que ojalá aquí haya un buen pianista y ojalá más adelante Dios añada a alguien que toque guitarra y que todo eso, y eso, pues eso es muy bueno, sirve, pero no estamos interesados en eso ni eso es lo principal. O en el teatro, aquí no estamos interesados en el teatro, o en paseos, o en tener cultos de entretenimiento. Nuestro afán es la enseñanza, porque es que nuestro Señor nos mandó a eso, y eso es lo que cambia nuestra vida. Lo que cambia nuestra vida y nos lleva al arrepentimiento y a la santidad es la enseñanza de la palabra. Por eso, hermanos, como Iglesia Bautista estamos plenamente identificados. Tenemos nuestra identidad doctrinal. Tenemos claro cuáles son nuestras convicciones. Y por eso hablábamos hace 8 días de que tenemos una confesión de fe. Si alguien viene y nos dice, ¿y para ustedes quién es el Espíritu Santo? Yo le explico a la luz de la palabra y de la sana doctrina quién es el Espíritu Santo, porque lo sé. Y cada uno de nosotros tenemos que tener ese conocimiento. Entonces, hermano, termino diciendo lo siguiente, o hacerte una pregunta. ¿Cómo se ve usted mismo? ¿Cómo se ve usted mismo en materia doctrinal? ¿Qué tanta doctrina usted conoce? ¿Qué tanta enseñanza de la palabra? Pero también qué tanto practica. ¿Usted está convencido de la doctrina nuestra? ¿Usted puede dar razón de sus creencias cuando alguien le pregunta sobre algún tema? Si usted puede hacer eso, lo felicito o la felicito. Pero si usted está lleno de dudas, si está siendo llevado por toda doctrina de moda que va apareciendo por ahí, porque es que cada día aparece una nueva cosa. Lo último que supe era que por ahí habían apóstoles y que alguien llega y llegó un día a la iglesia y dijo, anoche se me apareció Jesucristo y me nombró apóstol. Y se cree igual a los apóstoles que el Señor nombró y vio. Si uno es llevado por toda doctrina de moda que va apareciendo por ahí, pues el Señor está diciendo aquí que si ese es el caso, uno debe someterse a la enseñanza para ser edificado, porque usted no puede ser una veleta llevada por todo viento de doctrina, de aquí para allá. Y por eso es que hay personas que han andado 7, 8 iglesias. Y yo no estoy en contra de que una persona salga de una iglesia, porque si uno se da cuenta que allá no le están enseñando la Biblia, sino que le están enseñando es otro poco de tonterías, menos la doctrina, pues yo le aconsejaría que se saliera. Pero a veces las personas andan confundidas, no saben ni en qué creen, escuchan de aquí, escuchan de allá,
y entonces son una veleta para todas partes, ¿no? De todo viento de doctrina. Nosotros aquí en la iglesia tenemos la escuela dominical para que usted se ponga bajo la doctrina, bajo la enseñanza. Si usted descuida la venida a la escuela dominical, se está perjudicando usted. Aquí está también el seminario para los que quieren. Estamos con un seminario enseñando y profundizando en las escrituras. Están los mensajes pastorales como este, pero hay que venir al culto. Están los ancianos que están dispuestos a ayudarle para aclarar muchas preguntas que usted pueda tener. Si usted tiene dudas y preguntas, hágalas. Con mucho gusto tratamos de, a la luz de la doctrina apostólica, enseñarle cuál es la verdad. Y recuerde que cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos y tenemos la responsabilidad de leer nuestra propia Biblia. Todos los días tenemos que examinar las escrituras. Si algo no entiendo, aquí en la iglesia le podemos ayudar. Pregunte. Tenemos una doctrina aquí en la iglesia. Tenemos una identidad doctrinal. Aquí no nos vamos a poner cuando usted venga con una pregunta a decirle, no, pues mire, ¿sabe qué? Voy a ver si, voy a investigar. Bueno, a veces uno no lo sabe, la memoria no le ayuda y tiene que hacerlo. Pero aquí no vamos a empezar con eso, sino que tenemos claro lo que creemos. Y estamos identificados en la ciudad. Y estamos identificados entre muchas otras iglesias. Somos bautistas. Y esto no es fanatismo, es porque creemos en la doctrina apostólica, en la doctrina de la gracia, somos bibliocéntricos, la Biblia es nuestra norma de fe y de práctica. Eso es lo importante, hermano. Lo demás son tonterías y cosas que no valen la pena. Venir uno aquí 2 horas a entretenerse sobre qué, para que le cuenten chistes. Hermano, yo creo que eso no, o para que lo diviertan con espectáculos y teatro y cosas, eso tampoco sirve. Bien, hermanos, vamos a orar y que Dios nos ayude en estas cosas.